¿en dónde estamos con otra novedad, no? Digamos, quienes tienen un poquito de memoria, la Argentina te trae siempre un montón de cosas, ¿no? Es como acordarte del 2018 es un montón, vos decís, pará, no me acuerdo ni qué pasó la semana pasada, me voy a acordar del 2018, bueno. El 2018 fue un año muy activo en materia de proyectos de ley de código de consumidor. Ya desde hace mucho tiempo, la doctrina proconsumidora viene reclamando, ¿sí? La actualización de la 24240, una actualización importante, ¿no? No las reformas que tuvo, así los distintos parches que ha tenido, sino una reforma, o directamente la derogación de la 24240 e ir a un nuevo régimen de consumidor, y a veces se instala la idea de el Código de Defensa del Consumidor, ¿no? El Código de Defensa del Consumidor, que en el 2018 tuvo tres proyectos. ¿Sí? Tres proyectos de ley que fueron como los tres grandes proyectos. El primer proyecto de Código Consumidor había sido a instancias del diputado Mestre y la bancada del radicalismo. El segundo proyecto había sido a instancias de lo que era en ese momento el Frente de Todos. Y el tercer proyecto había sido a instancias del diputado José Luis Ramón, ¿sí? Que había preparado otro proyecto de ley. Bueno, hoy tenemos el revival a instancias de el nuevo subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, Fernando Blanco Muiño, que fue quien ocupó la dirección de consumidor en el gobierno de Macri. Bueno, volvió el tema de la creación de un código de defensa del consumidor que va a estar fuertemente apuntalado, ¿sí? O trabajado bajo lo que fue la premisa del Código 2018 de la bancada del radicalismo, que abrevaba fundamentalmente en lo que había sido el proyecto que se había trabajado en el Ministerio de Justicia bajo la iniciativa Justicia 2020. Entonces, hoy tenés, ¿sí? A varios de aquellos integrantes de la comisión que había preparado ese proyecto de ley, con otros juristas que se sumaron y que tienen como plan de trabajo, por lo menos inicial, llevar, ¿sí? Ese trabajo durante el segundo semestre de este año, ya empezaron a trabajar, y tratar de llegar a diciembre de este año con un nuevo proyecto de Código de Defensa del Consumidor. ¿Dónde vamos a estar en diciembre del 2024 a nivel poder ejecutivo, relación de fuerzas en las cámaras? Es incierto, ¿no? Digamos, es muy difícil saberlo, pero sepamos que, digamos, hay hoy en un organismo importante del Poder Ejecutivo, que es la Secretaría de Comercio de la Nación, ¿sí? Está preparándose, ¿sí? Un nuevo proyecto de ley, de nuevo, montado sobre el proyecto del 2018, de Código de Defensa del Consumidor. Para quienes les interesa este tema o ver para dónde va ese proyecto, en su momento habíamos grabado algunos videos y habíamos sacado algunas notas sobre el proyecto de ley de Código de Defensa del Consumidor, pero para quienes son más ansiosos y no aguantan, algunas cositas. Una regulación más pormenorizada del comercio electrónico, una regulación mucho más acentuada de lo que son servicios financieros, ¿sí? Mucho más acentuada, con varios cambios importantes en materia de provisión de servicios financieros, con una regulación de acciones colectivas, ¿sí? También hacia el final del proyecto de ley. Así que bueno, digo, solamente por tomar tres pinceladas, digo, el proyecto versión 2018 tenía cerca de 180 artículos. Tengamos presente que la ley de consumidor actual tiene 70 y pico de artículos, ¿no? Entonces estamos frente a un cambio ya que casi triplica, ¿sí? La cantidad de normas de un cuerpo a otro, ¿no? Normativo. Pero bueno, esa es otra novedad que nos trae el primer semestre. Otra novedad del primer semestre, esto ya quedó un poquito desactualizado porque de vuelta pasan un montón de cosas, pero una de las iniciativas que tuvo el regulador de consumidor nacional, ni bien asumió, fue la derogación de una enorme cantidad de resoluciones y disposiciones reglamentarias de las normas de consumidor que había muchísimas tenían que ver con el seguimiento de precios, costos de productos y servicios en determinados mercados, algunas muy específicas para, o sea, el mercado de frigoríficos, otras para supermercados, etcétera, etcétera. Por mencionar una que por ahí se trabajó más transversalmente entre las empresas, la derogación de la resolución, ¿se acuerdan? La 1033 en materia de call centers y demás, esa resolución fue derogada, ¿sí? Así que bueno, digamos, tuvimos casi 60 normas en materia de consumidor y lealtad comercial fueron derogadas, ¿sí? De modo tal de un poco clarificar el panorama. Esto
para alguna doctrina proconsumidora también fue criticado, ¿no? En el sentido de que se entendía que era una suerte de que iba en detrimento de los derechos de los consumidores y usuarios, ¿sí? Para otros no, para otros daba más claridad y más certidumbre frente a algo que ya estaba siendo vivido como una maraña, un enjambre normativo, ¿no? Después tenemos esta resolución que también tuvo mucha cobertura mediática, atiende fundamentalmente a un gran tema. Carlos, ¿te voy a mutear? Ahí lo muteé a Carlos. Atiende a un gran flagelo que ya tiene, a ver, que tiene muchísimos años, pero que de la pandemia para acá explotó. Digamos, hemos dado algunas charlas sobre esto, que es el tema de estafas online. Uno de los grandes problemas es el tema de la duplicación, clonación, etcétera, de tarjetas de crédito, ¿no? En el momento que te separas de tu tarjeta de crédito, esa tarjeta de crédito queda a la buena de Dios. En consecuencia, esta resolución de la Secretaría de Comercio lo que procura es que, ¿no?, la terminal POS, ¿no?, el famoso POSnet, vaya de la caja a la mesa y no la tarjeta de la mesa a la caja, ¿no? Y de este modo que no se pierda el control, el dominio sobre la tarjeta de crédito o de débito. Esta es una resolución que también tuvo mucha cobertura mediática. Veremos si tiene como efecto la disminución de las estafas virtuales. Otra gran novedad para quienes trabajan en empresas proveedoras de servicios de tecnología, información y comunicación, tecnologías de la información y comunicación, las famosas TICs, ¿sí? Se eliminó, esto fue derogado, ¿sí?, el decreto que establecía que se las declaraba como de servicios públicos. Esto había tenido un correlato relativo en la práctica porque los grandes jugadores habían logrado medidas cautelares, ¿no?, suspendiendo el efecto de este decreto, pero esto seguía en discusión. Y como derivación directa de esto era la cuestión de que las tarifas, los precios de telefonía celular, provisión de Internet, estaban regulados por el regulador, el ENACOM, o el organismo que fuera de acuerdo al gobierno. Esto fue derogado, con lo cual hoy no tenés a este segmento de la economía declarado como servicio público y al mismo tiempo no tenés regulación de tarifas, ¿sí? Con lo cual tenés libertad de precios, como tienen técnicamente las empresas de medicina prepaga. Otra novedad fue la modificación de la regulación, la reglamentación en materia de publicidad comercial, yendo muy a lo reglamentario, ¿no? Digamos, ustedes saben que esto está regulado en distintas normas, en el decreto de lealtad comercial, está regulado en el Código Civil y Comercial. Vamos a ver una acción de clase nueva que apareció por ese tema. Pero bueno, el regulador decidió acotar, ¿sí? O no acotar, modificar, ¿sí?, en algunos aspectos cómo debían darse las publicidades en medios gráficos, en medios audiovisuales, en Internet. ¿Sí? Ahí tenés las diferencias, si querés, no vamos a entrar en cada una de ellas, pero sí las diferencias que tenés en cada punto regulado en estas dos resoluciones, ¿no? La 915, que era la que estaba vigente y fue derogada, y la 12 del 2024. Y ahí lo que tenés es modificaciones en los milímetros de las tipografías, el porcentaje de espacio que tiene que estar en el anuncio, cuánto debe durar el anuncio, etcétera, etcétera. La norma básicamente dice que esto está pensado para que la información sea lo más claramente visible y comprensible para el consumidor o usuario, ¿no? Un punto que no estaba regulado, por lo menos en la 915, sí estaba en algunas normas del Mercosur y demás, que es el tema de que tienen que estar incluidos los datos del proveedor, etcétera, ¿no? El quit, los datos identificatorios del proveedor en la publicidad, que esto, insisto, no estaba en la 915. Avanzamos un poquito más. ¿Sí? Bueno, esto también fue una novedad, yo esta no la vi venir. Básicamente la implementación de un procedimiento, perdón, la redefinición del consumidor hipervulnerable, ¿no? No tenés más consumidor hipervulnerable, o la noción de consumidor hipervulnerable, por lo menos ya no se designa de ese modo. Lo que tenés es los consumidores que están en situación de vulnerabilidad, ¿no? Te dice la norma. Y de nuevo, a diferencia de la regulación de hipervulnerables, que tenía toda una lista, ¿no? ¿Recuerdan
personas que tuvieran determinados ingresos a partir de la canasta básica, tuvieran hasta 2 canastas básicas, o personas transgénero, o creo que decía también personas con ascendencia aborigen, ¿no? Distintas tipologías, distintas clasificaciones, para algunos arbitrarias, para otros no, digamos, pero bueno, tenías todo un listado, ¿no? Que señalaba cuáles eran consumidores hipervulnerables. Ahora pasamos a una nueva idea. No hay una idea de consumidor vulnerable siempre o nunca. Lo que tenés es la posibilidad, a partir de esta nueva regulación, ¿sí? De la Subsecretaría de Consumidor y Lealtad Comercial, de definir, ¿sí? Por razones de edad, género, salud u otros motivos atendibles, ¿sí? Si en razón de esa edad, ese género, esa salud u otros motivos atendibles considera que hay una situación de vulnerabilidad para ese consumidor, entonces, ¿sí? El regulador nacional invita a las provincias, dispone que ese caso de ese consumidor va a tener un tratamiento prioritario bajo un procedimiento especial que viene como anexo de esta resolución.